buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Iniciamos esta semana pues muy felices porque Dios nos ha dado un día más, una semana más de posibilidades de buscarlo a Él, porque esa es la vida eterna, que lo conozcamos. Todos los días de nuestra vida debemos buscarlo a Él. Vamos a iniciar con esta canción que dice así: con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, está quebrantado, recíbelo, mi buen pastor, tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Gracias, Padre amado, por este día. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, que está quebrantado, recíbelo, mi buen pastor, tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra, que es la verdad. Tú eres Dios.
Tú eres Rey, tú eres Santo. Tú eres el Alfa y el Omega, Señor. Tú eres el propósito de todas las cosas. Tú eres el fin de todas las cosas. Por medio de ti son todas las cosas y todo es para ti, Señor. Sencillamente porque al Padre Celestial le agradó y esa es su voluntad. Gracias, Señor, por esta semana que estamos a punto de vivir, Señor. Si tú y tu misericordia lo permiten, gracias, Señor, por la vida en el Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, grande y maravilloso. Te damos gracias en esta mañana. Muchísimas gracias. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Buenos días a todos los que están conectados en esta mañana, pues que el Señor les bendiga. Por aquí estamos saludando a... Vamos, yo tengo que quitar estas cositas. Bueno, doña Edna, Dios le bendiga. Que el Señor la bendiga y la proteja a usted y toda su casa. Doña Noemí, esperando que se encuentre muy bien en esta mañana y que sea el Señor bendiciéndola cada día más. ¿Quién más está conectado por acá? Muy buenos días. Patricia, hola Pato, Dios la bendiga. Que el Señor la siga bendiciendo. Espero que ya esté en casa y que esté bien, que esté con Emita allá en la casa, que el Señor la guarde. Bendiciones a todos por allá. Doña Mari, buenos días, que el Señor la bendiga. Doña Mari, ¿quién más está? Doña Anita, Dios le guarde a usted y toda su casa. Bueno, todos los que estamos conectados en esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo, vamos a leer desde el 16 hasta el 20. Mateo 7, 16 al 20. Dice la palabra del Señor así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por los frutos los conoceréis. Fíjese, la palabra del Señor, desde el principio, estamos hablando en el principio de Mateo, ya está hablando acerca de los frutos. Habla de que hay frutos buenos y habla de que hay frutos malos. Y habla también del producto de estos frutos. Pero para entender nosotros, para empezar a comprender de qué está hablando el Señor en esta porción, nosotros tenemos que entender primeramente qué son los frutos, ¿sí? Y para entender esto, pues el Señor es experto en explicarnos. Recuerden que Él nos habla con plastilina, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de la tierra? De sembrar, digamos, de tomar un predio, un lote, una finca y arar la tierra y cultivar. ¿Cuál es el propósito? El propósito de una finca, de un predio, es que sembrar pues árboles frutales, plantas frutales, ¿para qué? Para recoger esos frutos. La Biblia habla acerca de algo que se llama la viña del Señor. Y a veces cuando ocurren cosas extrañas en nuestras vidas o en las noticias, usamos esa expresión, ¿no? De todo hay en la viña del Señor. Pero ¿cuál es la viña del Señor? A veces pensamos que la viña del Señor está lejos de acá. No, la Biblia nos ha enseñado que el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos está aquí. Y aquí en este mundo malvado, este mundo terrenal, Dios
ha escogido una porción, ¿cierto? Y lo llama su viña. Esa es la viña del Señor. Está en medio de este mundo oscuro, de este mundo caído, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros leemos el libro de Lucas, vamos a Lucas capítulo 20, nos habla de esa historia maravillosa en que el Señor nos está haciendo una ilustración de toda la historia de la Biblia, desde el principio. Lucas capítulo 20, versículo 9 en adelante, vamos a leer hasta el 16. Hace unos días atrás leímos esta porción, pues volvamos a leer porque es tan importante. ¿Qué es lo que Dios nos ilustra acerca de los frutos? Y dice la palabra del Señor, Lucas 20, 9 al 16. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeándolo y afrentándole, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando lo vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verlo discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Entonces fíjese, Dios está, digo Dios porque es Jesús el que les está hablando, y recordemos que Jesús es Dios. Dios les está hablando acerca de esta historia. Gracias Dios porque Él ha explicado las cosas de una forma tan como para niños chiquitos, y nos muestra aquí, claro, desde el principio, Él viene a este mundo, ¿sí? Y planta esta viña, y Él se va. La pregunta es que a veces nosotros nos preguntamos, ¿sí? ¿Por qué ahorita aquí habla Jesús y en el principio quién estaba? Bueno, pues vamos adelantando un poquito de nuestra prédica. Jesús está desde el principio. Él mismo ha hecho todas las cosas y Él mismo ha plantado esta viña. Cuando hablo desde el principio, es desde el principio de la creación, desde Adán y Eva. ¿Cierto? Entonces viene, Él planta esta viña y empieza a enviar a sus profetas. ¿Qué hacían los profetas? Pues hablarnos acerca de Él, hablarnos acerca de que necesitamos nacer de nuevo, ¿sí? Para tener acceso a esa vida eterna. Cada persona que reconoce que Jesucristo es el Señor, es un fruto más que el Señor está recogiendo. Entonces, después de enviar a sus profetas y hablar por medio de sus profetas, el Padre decide enviar a su Hijo amado. Dice ahí, quizá a Él le den los frutos de la viña. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre recibe al Hijo y lo mata. Dice Juan, capítulo 1, versículo 12. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús venía a recoger ¿qué? Los frutos de esta viña. ¿Y qué hicieron los judíos? Pues lo mataron. Pero fíjese lo que está pasando. El versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir a ustedes y a mí. Nos dio la posibilidad de ser salvos. En el momento en que los judíos lo rechazan, en el momento en que los judíos no creen en los profetas, envía a su hijo y matan a su hijo, abre la puerta para que usted y yo, que no merecíamos, ¿cierto? Que no teníamos la posibilidad de ser redimidos, Dios nos abre esa puerta para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. Dese cuenta lo importante que es esto. Entonces hay algo muy importante. Aquí dice, versículo 16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. ¿Quiénes son estos otros a quien Dios ha entregado la viña? Pues claro, piense en usted, piense en su hermano, piense en todas las personas que hemos creído en el Señor. En este momento Dios nos ha entregado esa viña para que nosotros, los hijos, los herederos del reino de los cielos, pues llevemos los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Vamos a ver cuáles son los frutos. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido ahora apoderados, cada uno de nosotros somos sus, digamos, mensajeros. Cada uno de nosotros, como hijos, tenemos la obligación, digo la obligación, de ir y hacer discípulos. ¿Para quién? Para el Señor. Dice Mateo 28, 19, creo, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Entonces, ¿quién es el que siembra esa buena semilla? Pues Dios mismo, Jesús mismo. Miremos Mateo 13:37. No podemos leerlo todo porque es mucho, no alcanzaríamos. Solamente ese versículo. Mateo 13:37 dice, y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Jesús. Y él ha puesto, ¿cuál es la semilla? Sigamos el versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la mala semilla son los hijos del malo. Entonces la buena semilla es ¿quién? Usted. Por favor, entienda, usted es una semilla y usted debe producir los frutos de esa viña. ¿Y quién va a venir por esos frutos? Dios mismo, Jesús mismo. Cada uno tenemos una tarea. Si bien es cierto que usted ha creído, usted es salvo. Pero más allá de tener la salvación y la vida eterna, todos, cada uno de los que hemos creído, necesitamos llevar la palabra. ¿Para qué? Para que llevemos los frutos, ¿sí?, delante del Señor. El día de mañana, cuando usted y yo seamos llamados a la presencia del Señor, Dios nos va a preguntar, bueno, ¿qué hiciste con mi espíritu? Pues primeramente su espíritu. Ajá, listo, creíste, eres salvo, bueno, ¿qué me traes? No, pues yo pensé que era solo ser salvo. No, nosotros, bueno, usted va a entrar al reino de los cielos, pero la idea, por decirlo así, es que usted se presente con las almas de las personas a las cuales usted
le ha predicado el Evangelio. Fíjese, eso es el fin de cada uno de nosotros, ¿cierto? Desde el principio Jesús estaba ahí cuando plantó esa viña. Leamos un momentico primera de Pedro capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro 1, 20. Espero que sí sea esa. Dice ahí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Es decir, Jesús planta esa viña, envía a sus profetas, luego viene él mismo y nos encarga esa viña a nosotros para que nosotros llevemos los frutos. ¿Por qué el Hijo? Buena pregunta. ¿Por qué el Hijo? ¿Por qué Jesús? Porque pues ese es el propósito del Padre, que todo sea por medio del Hijo. Colosenses 1, 16 al 19. Colosenses, Efesios, Filipos, Colosas. Dice 16, Filipenses 1, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Jesús. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Es decir, vuelvo y repito, desde el principio. Él es el que planta esta viña. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Para qué? Por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda la plenitud. Dese cuenta, es porque el Padre lo ha querido así. ¿Me hago entender? Entonces, Dios ha establecido esta viña en este mundo y Él viene por sus frutos. ¿Cuál es la forma en que nosotros podemos glorificar a Dios? ¿Cierto? Dice ahí, la única forma en que nosotros podemos glorificar a Dios es llevando muchos frutos. Dice Juan, vamos al libro de Juan, capítulo 15. También es una historia preciosa, pero no podemos leerla toda. Juan 15... Se me perdió. Juan 15, 8. ¿Cómo glorificamos al Padre? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Sencillo. Nosotros, cada uno de nosotros, somos personas que Dios ha sembrado su palabra en nosotros para que así mismo nosotros llevemos y presentemos los frutos de la viña delante del Señor. ¿Cómo hacemos nosotros para llevar esos frutos? Pues sencillamente hablando, predicando el evangelio del reino de los cielos. Leamos Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13, 15. ¿Qué dice? Dice ahí, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cómo hacemos para hacer frutos? Confesando su nombre. ¿Qué es confesar? Confesar no es repetir, confesar es predicar el evangelio del reino de los cielos. Dice la palabra del Señor en Romanos, esto es precioso, Romanos capítulo 10, versículo 14. No hay otra forma en que las personas conozcan el evangelio.
A ver, voy a hacer un paréntesis. A veces las personas oramos para que otros se conviertan. Pues no va a funcionar, no va a funcionar. Si usted solamente ora para que su familia se convierta, pues no va a funcionar. ¿Cómo funciona? Necesitamos predicar. Si usted no predica el Evangelio, no va a pasar nada, nada. Es decir, si usted no coge ese control remoto y oprime el botón para que el televisor prenda, pues no va a pasar nada. ¿Qué hay que hacer? La Biblia dice que esa tarea de predicar el Evangelio ha sido dada ¿a quién? A nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos va a recordar. El Espíritu Santo nos va a enseñar para que nosotros vayamos y prediquemos. Y nosotros tenemos que, esa palabra es la semilla. Vamos a sembrar esa semilla en esa persona. Si no sembramos esa semilla, pues nunca va a haber fruto. La Biblia lo dice. Entonces, proceso, predica y el Espíritu Santo obra. ¿Sí me hago entender? Nadie le va a llegar la palabra a su cerebro automáticamente. No, fíjese cómo funciona. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se dan cuenta que hay que predicar? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Necesitamos llevar el evangelio del reino de los cielos y llevar mucho fruto. Por eso dice tan bonita esa porción. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Necesitamos proclamar el reino de los cielos. ¿Qué es el Evangelio? Que en Cristo hay perdón de pecados. Necesitamos hacer todo lo posible en nuestras vidas, cada día, que usted y yo nos propongamos. Fácil, propóngase una meta. Si usted en su corazón hoy, usted piensa, cierre sus ojos y piensa cuántas personas yo me he ganado para el Señor. Y usted dice, no me he ganado nunca una persona para el Señor. Pues propóngase una meta. Propóngase, dese un mes, dese 15 días, dese 8 días, ¿sí? Y diga, me voy a ganar una persona para el Señor. Y en el momento en que usted llegue a ganarse una, usted va a sentir el gozo de la existencia, la plenitud de la existencia, que es saber que alguien que estaba muerto espiritualmente ahora tiene la vida, ¿sí? Entonces cuando usted siente ese gozo, pues usted se anima más, ¿no? Ahora me voy a ganar otra persona, ¿sí? Y propóngase. Bueno, voy a hablarle a mi vecino, a mi abuelito, a mi hermanito, a mi vecino, ¿sí? Propóngase varias personas. De 10 que usted le esté predicando, pues por lo menos se debe ganar una, ¿sí? Este trabajo es duro. Hay veces que usted le predica a 100 y de esos 100 solo queda 1 o 2. Pero el gozo de la existencia es ese. Necesitamos obrar. Dios ya ha puesto la semilla en usted. Usted es una semilla que lleva fruto. Necesitamos predicar el evangelio del reino de los cielos. Necesariamente, ese es el mandamiento. En todos los evangelios dice, desde el primer momento en que Jesús reclutó a los 2 primeros discípulos, les dijo, síganme y los haré pescadores
de hombres. Y lo último que dijo antes de ascender al cielo, dijo lo mismo: vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el reino de los cielos, vayan y prediquen el evangelio del reino de los cielos, las buenas nuevas de salvación. Esa es la misión de todos nosotros, llevar mucho fruto. Mañana vamos a hablar acerca de los frutos buenos y de los frutos malos. Entonces, no se pierda este tiempo. Si este devocional ha sido edificante para usted, por favor, compártalo con sus amigos, con su familia y predíquele. Dígale así, sencillo: el reino de los cielos es que Jesús ha llegado a su vida. ¿Sí? Dígale que en Cristo hay perdón de pecados y que todos los pecados que hayamos cometido durante toda nuestra vida, no solo Dios los perdona, Jesús los perdona, sino que dice la Escritura que Él jamás se va a volver a acordar de estos pecados. Como decíamos ayer en la predicación, borrón y cuenta nueva. Que el Señor los bendiga. Comparte este video.